Bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy, miércoles 14 de octubre. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a compartir pantalla entonces. Estábamos hablando en los días anteriores de cómo estas enfermedades que han emergido o que han reemergido en algunos casos han causado muchísimos problemas a nivel de la salud pública, pero hemos visto que no solamente el problema de las infecciones virales de las que hemos hablado, o de otras enfermedades que ustedes tienen en mente que han afectado mucho la salud de las poblaciones humanas a lo largo de la historia, no solamente atacan el aspecto de la salud física, ¿no? Sino también socialmente la economía de los países. Entonces, los problemas de salud pública, ¿no? Estamos hablando de estos brotes, estas epidemias que han mermado la vida de millones de personas, incluso miles o millones de personas en algunos casos, tienen un impacto muy profundo en la economía de los países. Por eso es que en realidad todo está relacionado, ¿no? La salud está relacionado con lo que hacemos día a día, con nuestras posibilidades de acceso a educación, de acceso a servicios básicos de salud que provee el Estado, relacionados con si el sistema de salud que existe en nuestra localidad, en nuestro país o en nuestra región es fuerte o está descuidado. Entonces vemos que todo tiene una relación. Entonces habíamos hablado anteriormente del Nipah y de SARS y Ébola, que se les había comentado que también son virus que han afectado al mundo. Por ejemplo, mencionábamos que el SARS, un síndrome respiratorio agudo grave, aparece en Asia, allá en 2003. El SARS es un coronavirus, es un coronavirus. En los últimos años, los coronavirus han surgido como agentes etiológicos de neumonía. Y les decía ayer que la neumonía de etiología viral, la neumonía viral, es bastante difícil de detectar cuál es el agente que la provoca si no se tiene el equipo adecuado en un hospital, en una sala de emergencia, porque es bien difícil aislar el virus de los fluidos de las vías respiratorias bajas. Es bien difícil y luego identificarlo es complicado. Entonces, estos coronavirus que han surgido últimamente y que han producido estas neumonías virales, como el caso del SARS, que también junto con el coronavirus actual son de este grupo de coronavirus que afectan muchísimo las vías respiratorias. Y aunque el SARS aparece en 2003 y causa en Asia más de 8.000 casos y más de 700 muertes, en realidad después de 2004 no hubo así como mayores problemas en relación al SARS. No se detectó SARS en otras partes del mundo. En 2003 sí, ¿no? Aparece en Asia y se propaga a varios países, pero ya de 2004 para acá, pues no se han comunicado así como casos de brotes epidémicos conocidos de SARS en ninguna parte del mundo. Luego aparece en 2012 por primera vez el que conocemos como MERS-CoV-2, que es el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Eso quiere decir MERS, por las siglas en inglés, Middle East Respiratory Syndrome, es lo que quiere decir. Entonces, eso es en 2012. Vean que este es otro coronavirus diferente que aparece en 2012, llamado MERS-CoV-2. Y el 2019, pues que nos aparece, el 2020, en realidad 2019 porque aparece en diciembre, diciembre de 2019 en China, en Wuhan. Aparece este que es el SARS-CoV-2 y este tiene
implicaciones mayores, ¿no? Porque vean que en comparación estos coronavirus, estos brotes de coronavirus que han habido, fíjense que en esta gráfica usted puede ver la comparación entre COVID-19, entre el SARS de 2003 y el MERS de 2012. Resulta que el actual SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 en poco más de 40 días superó, 53 días dice aquí, supera el SARS en cantidad de casos y obviamente en cantidad de muertos, ¿verdad? Las cantidades de muertos en todo el mundo han sido de miles. Incluso puede ser que hasta de millones, porque a veces la debilidad que existe en muchos sistemas de salud en el mundo es que no se reportan los casos de manera inmediata, sino que en muchos casos puede ser, una de las razones es que a veces hay epidemias que es como se dispersan incluso a áreas donde no están muy pobladas los lugares, áreas no urbanas, sino que áreas periféricas de las áreas urbanas o áreas rurales. Entonces muchas veces la pobre asistencia en salud que tienen las personas en el interior de los países, en las zonas rurales, no en las ciudades, pues dificulta a veces que se reporten realmente esos casos. Entonces vea cómo en pocos días el COVID-19 superó increíblemente a tanto al SARS como al MERS. Entonces por eso es que este virus actual es un virus del cual realmente epidemiológicamente no sabemos prácticamente nada, porque se ha estado rastreando de dónde surge el virus y se tiene como sospechoso de reservorio natural un animal, un murciélago, pero en realidad no se está seguro de que es así. Vean que se repite la historia que les mencioné ayer, que todavía no se tiene la certeza de que en realidad sean los murciélagos los reservorios naturales y que de ahí hayan pasado a otros animales y luego al hombre. Todavía no hay algo concluyente al 100%. El problema de todo esto es que seguirán apareciendo brotes epidémicos, no solamente de estas enfermedades, sino que seguirán apareciendo en el futuro seguramente muchos más. El número de virus que hay, por ejemplo, solo de virus, no hablando de bacterias, no hablando de parásitos, el número de virus que hay y que pueden ser transmitidos de forma directa, persona a persona, o a través de vectores, y casi siempre vectores artrópodos, insectos, es altísima. Conocidos hay más de 150 virus que pueden afectar al hombre, ya sea transmitidos de forma directa o de forma por un vector. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas de salud pública a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia que viene, o sea, del futuro cercano. Vamos a seguir teniendo problemas. Recuerden que el crecimiento de la población humana es increíble. O sea, la población humana año a año se está incrementando. Eso demanda más recursos de la naturaleza, del ecosistema, y demanda extracción de esos recursos. Y lastimosamente los seres humanos crecemos en número y esa mayor demanda de recursos hace que haya mayor presión sobre los ambientes naturales, sobre el ecosistema. Y por eso se venga una cascada de problemas, ¿verdad? Es decir, se vienen extinciones de especies, el humano ha incrementado en más de 1000 veces la tasa de extinción de especies de animales, de plantas, de microorganismos, de hongos, de todos los organismos vivos en este planeta, en comparación con los últimos 200 años de historia. Entonces, con eso viene también una serie de problemas en relación al clima, en relación a la contaminación, en la aparición de nuevos agentes infecciosos, por lo menos no conocidos por el hombre, porque en realidad no es que están apareciendo de la nada nuevos virus o nuevas enfermedades bacterianas, no es que están apareciendo de la nada. Esos agentes infecciosos han estado ahí siempre, allí en la naturaleza. Sin embargo, no habían estado en contacto con el hombre. Entonces, en realidad, el problema es que el hombre se ha metido en el ambiente, ha contaminado el ambiente con su presencia y de esa manera
estos agentes infecciosos han afectado y siguen afectando y seguirán afectando al hombre. Hablábamos del ébola, ¿verdad? Estábamos diciendo que el ébola igual es un filovirus, el SARS es un coronavirus, el ébola es un filovirus, el Nipah es un henipavirus, y este ébola que habíamos mencionado ayer como una enfermedad viral bastante grave, lo raro de esta enfermedad que aparece en el 76 en República Democrática del Congo, antes un país conocido como Zaire en África. Vean, en el 76 aparece, ¿verdad? Por primera vez se descubre y se le da el nombre de ébola porque así se llama un río en ese país, en República Democrática del Congo. Resulta que este virus es bien raro porque cuando hay un brote epidémico no se esparce tanto en cuanto a área geográfica, ¿verdad? No se esparce tanto, afecta mucho a unas poblaciones locales, digamos, y luego vuelve a desaparecer, y desaparece por años, porque después del 76, allá por el 90 y tanto, 94, luego en el 2014, vuelve a aparecer brotes, pero lo que no se sabe, y eso es lo que epidemiológicamente se estudia el día de hoy, es dónde permanece el virus entre un brote y otro. Es decir, cuando no está causando enfermedad, este filovirus, ¿dónde está escondido? En la naturaleza. ¿En dónde? ¿En qué reservorio? Entonces, se sospecha de murciélagos, pero en realidad ahora se pone en duda por las nuevas investigaciones epidemiológicas y se cree más bien que el ébola puede ser un virus que se aloja en un huésped artrópodo, es decir, en un insecto, por ejemplo. Hacia eso está apuntando actualmente la nueva investigación en este virus, que es letal, ¿verdad? Porque decíamos que tiene tasas de mortalidad del 90%. Ojalá y no nos toque nunca un caso foráneo de ébola, porque pues las enfermedades no conocen fronteras. En realidad, en cualquier momento puede haber alguien que venga de fuera y que pueda venir infectado con el virus del ébola. Se puede pasar. Ojalá que no pase, porque ya hemos visto con el coronavirus que nuestro sistema de salud realmente no está preparado para atender este tipo de brotes pandémicos. Entonces vean que todavía sigue en estudio. En realidad los seres humanos no sabemos mucho de la dinámica de las enfermedades, de la dinámica de los agentes infecciosos, de muchos agentes infecciosos, y más que todo de estos que están surgiendo en la actualidad y que están causando tantos problemas en la salud pública. No sabemos mucho, la investigación apenas comienza en algunos agentes infecciosos, en algunos virus, en algunas bacterias, en algunos parásitos. Y pues bueno, en los años que vienen, pues creo que la investigación se va a incrementar y esperemos que eso ayude a que los sistemas de salud en el mundo mejoren, la vigilancia activa de estas enfermedades, se puedan detectar de tal manera que se puedan detectar a tiempo los casos que aparecen en un lugar y se puedan aplicar las medidas de prevención para que no se disperse la enfermedad, sino que se pueda contener. Y luego, pues, buscar la forma de hacer el control, ¿verdad? El control en la población, ya sea a través de vacunas, que es una de las cosas más efectivas, una de las medidas más efectivas de las vacunas, aunque muchas personas no están muy a gusto con las vacunas, porque por ahí se dice, y ahora actualmente se dice que las vacunas son una forma de aplicar controles de esterilidad, por ejemplo, a las poblaciones. No podríamos descartar que eso podría llegar a pasar en algún momento, pero en realidad el origen de las vacunas es la prevención. Es la prevención. Entonces, como les digo, no sabemos mucho sobre muchas enfermedades y en estos casos, las que yo les mencioné, de ébola específicamente, no estamos seguros. La humanidad, la ciencia, la medicina no está seguro realmente cuál es el reservorio en donde el virus se esconde cuando no hay enfermedades, cuando no hay brotes en el mundo. Entonces eso todavía está en investigación. Porque la diseminación de una enfermedad viral, si no es por contacto directo, sino que por sangre o por otras vías, es dinámica. Es decir, los virus se quedan y evolucionan con un reservorio natural para poder existir y siempre vivir, no morir nunca. Pero como las condiciones del ambiente están cambiando mucho,
Entonces también los virus buscan adaptarse, se adaptan y buscan otros huéspedes y buscan intermediarios para poder completar su ciclo de vida y permanecer en el tiempo, perdurar en el tiempo. Entonces es bastante interesante el estudio epidemiológico porque recuerde usted que la epidemiología busca las causas, busca el origen de las enfermedades, busca los determinantes que disparan o que sirven como de gatillo, como de detonante para que una enfermedad se pueda dispersar en una población y afectar la salud pública. Y recuerde que también tiene que ver con la prevención y el control de las enfermedades. Entonces, es un área muy interesante de estudio. Bueno, entonces, hagámonos una pregunta obligada y sencilla. ¿Qué puede hacer el hombre para evitar que una enfermedad viral, por ejemplo, o una enfermedad bacteriana, qué puede hacer el ser humano para evitar la dispersión de las enfermedades? Desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la epidemiología, bueno, lo que se puede hacer es hacer una vigilancia activa, una vigilancia epidemiológica. Eso quiere decir que hay que considerar todos los factores ambientales que pueden condicionar no solamente la aparición, sino la dispersión de las enfermedades. Hay que vigilarlos. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, pero la Secretaría de Salud hace unos años, Secretaría de Salud de Honduras, hace unos años publicaba un boletín epidemiológico semanal. Entonces, en ese boletín epidemiológico semanal se mostraba la vigilancia semanal que se hace durante todo un año o que se hacía durante todo un año de muchas de las enfermedades que son bien comunes, tanto virales como bacterianas, como parasitarias o inclusive algunos problemas de salud relacionados con accidentes, por ejemplo, con accidentes con animales venenosos o con intoxicaciones. Entonces ese boletín se publicaba semanalmente. En un año hay 52 semanas, entonces el boletín salía en un número de 52 boletines al año, ¿no? Eso se hacía antes, el día de hoy han cambiado un poco las cosas. Ya el sistema de salud nuestro está menos eficiente, es menos eficiente que hace unos años atrás. En parte por descuido, porque se ha descuidado la salud en Honduras para darle prioridad a otras cosas que en realidad no son prioritarias. Entonces, en esa vigilancia que se hacía, se anotaba, por ejemplo, el número de casos semanales, por decirles algo, de cólera. ¿Dónde, en qué departamentos en Honduras aparecían casos de cólera? Y eso servía no solamente para tener una idea de cantidad, ¿verdad? Y de lugar y de tiempo, donde aparece el evento de enfermedad, sino también para darle un seguimiento y para estudiar los condicionantes o los determinantes, tanto ambientales en la naturaleza como componentes relacionados con la estructura de la sociedad, con la población, con la familia, con los trabajos, etc. Entonces, la vigilancia epidemiológica, hay que recordar una cuestión, hay que recordar que lo que estamos vigilando son pues agentes infecciosos, ¿no? O eventos en salud que se repiten en el tiempo. Entonces, recordemos que hay una cadena epidemiológica en donde tenemos que considerar que estamos vigilando en gran medida agentes etiológicos, agentes infecciosos que pueden ser de diferente naturaleza biológica, como bacterias, hongos, virus, protozoarios, etcétera, que hay formas de transmitir, hay maneras o hay mecanismos de transmisión en esa cadena de la gente hacia un huésped, ¿verdad? Ya sea por vía respiratoria, por vía intestinal o de ingesta o por excretas, ¿verdad? En donde esté presente la gente y que éstas sean susceptibles de ser transmitidas de forma directa o indirecta a una persona o a otros
o a los animales incluso, y luego de los animales al hombre o viceversa. Y que, bueno, siempre vamos a tener que las poblaciones serán siempre susceptibles. Casi todas las poblaciones humanas somos susceptibles a diferentes agentes infecciosos en determinados momentos de la vida. Entonces hay que tener en consideración para el análisis del origen de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, que tener en consideración siempre, tener en mente la cadena epidemiológica, cómo es esa vía de transmisión desde el origen hasta el huésped susceptible que al final enferma y reproduce al agente infeccioso para que éste siga viviendo. Y recordar, claro, por supuesto, la tríada epidemiológica, ¿verdad? Que la enfermedad se produce por una combinación de factores que se presentan en condiciones adecuadas. Porque, claro, que para que haya enfermedad se necesita un agente etiológico, si estamos hablando de enfermedades infecciosas, hay un agente etiológico, o sea, el microorganismo que causa la enfermedad, tiene que estar presente. También tiene que estar presente un huésped susceptible, claro que sí. Susceptible porque no tiene las condiciones internas en su cuerpo de rechazo o de inmunidad para no enfermar, sino más bien hay una inmunidad baja, digamos, o hay una inmunidad deprimida, o es un agente que nunca ha estado en contacto con ese huésped, y además tiene que haber condiciones del ambiente que sean adecuadas para la reproducción y para que se dé la enfermedad. Entonces la triada también hay que tenerla en consideración siempre, ¿verdad? Porque pueden estar estos dos presentes, el agente etiológico y el huésped susceptible, pero las condiciones del medio ambiente externo o interno hablando del interior del cuerpo, no puede que no sean las favorables para que se dé la enfermedad. El ejemplo que poníamos ayer de la tuberculosis o de la leptospirosis. ¿Por qué si estamos en contacto con la tuberculosis, con el bacilo que produce la tuberculosis, por qué si estamos en contacto por lo menos una vez a la semana con ese agente etiológico, por qué no nos da tuberculosis? Y la respuesta es sencilla, no se desarrolla la enfermedad porque las condiciones del medio ambiente externo o interno en ese momento no son las adecuadas para que se produzca la enfermedad. Póngale que no entró la suficiente carga del agente infeccioso en el cuerpo como para generar la enfermedad, o póngale que su sistema inmune estaba fuerte y no, por eso no se desarrolló. Entonces siempre hay que considerar estos tres puntos, ¿no? Esta triada. ¿Cuál es la importancia o qué es la vigilancia? Hablándolo ya de forma conceptual. Bueno, es un conjunto de actividades que permiten, como decíamos ayer, reunir la información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad producida, aquí dice por la contaminación del medio ambiente principalmente. Comúnmente las vigilancias se dan, o la vigilancia epidemiológica se da porque el humano altera el ambiente a su alrededor, lo altera contaminándolo o lo altera destruyéndolo o desequilibrándolo. Y eso es el efecto de este desequilibrio provocado por el hombre, es las perturbaciones en la salud. ¿Cuál es la importancia de la vigilancia epidemiológica? Bueno, es un instrumento esencial para un control efectivo de los factores ambientales. Control efectivo es que por lo menos estemos enterados de qué determinantes ambientales provocan o facilitan que se dé la enfermedad y que podamos hacer algo para contrarrestar esos efectos negativos o que podamos hacer algo para evitar el contagio de una población. Entonces dice, instrumento esencial para el control efectivo de factores ambientales peligrosos para la salud, pues proporciona una metodología científica para la medición y análisis del estado de salud de una población expuesta a factores ambientales nocivos, a factores ambientales que puedan condicionar, como les digo, la aparición de una enfermedad o la dispersión de una enfermedad. Entonces, el proceso de la vigilancia epidemiológica es recolección de datos, aparece una enfermedad, un brote en un lugar,
se recogen los datos, se hacen análisis, se utilizan instrumentos para poder determinar origen, luego se interpretan esos datos que se recolectan para poder tomar decisiones y ejecutar acciones que vayan en función de mejorar las condiciones de salud de esa población. Y luego es una retroalimentación, ¿verdad? Es decir, la información que se recolecta al inicio sirve para determinar qué acciones se van a tomar, pero luego de eso, en el camino, mientras se hacen o se hace el control o se aplican las medidas, puede ser que en el camino se tenga que hacer una readecuación o una modificación de los controles que se están utilizando. Entonces, siempre hay una retroalimentación en el proceso, ¿verdad? Desde que se recolectan los datos hasta que se aplican y se obtienen resultados de esas acciones, siempre hay cosas que se tienen que mejorar para obtener mejores resultados al final, ¿verdad? Entonces, aquí, resumiendo, lo que quiere decir esto es que para que haya un sistema para que se establezca un sistema de vigilancia epidemiológica de cualquier evento negativo en salud que pueda afectar a una población, pues hay que definir en primer lugar, aquí dice definir compromiso de salud ocupacional y valor o riesgo. Lo que quiere decir esto al final, o se puede agregar aquí, es que lo primero que se tiene que hacer es plantear la necesidad de asumir una responsabilidad de vigilar la aparición de enfermedades, la aparición de eventos en salud en cualquier parte, en cualquier localidad, y que se haga una organización, se organice al personal, que se organicen las instituciones que tienen que ver con esa vigilancia, para luego definir objetivos, indicadores, planificaciones, o sea, hacer un plan de trabajo, cómo se van a tomar los datos, cómo se van a analizar los datos, cómo se van a tomar decisiones en base a esos datos, cómo se van a hacer retroalimentaciones del proceso, definir recursos que se van a usar, definir responsables, como les digo, dentro de las mismas instituciones que hacen la vigilancia de salud. Hay unos responsables de ir al campo y corroborar, por ejemplo, el número de casos que se está dando en ese lugar, tomando datos de las personas, cuántas personas viven en la casa, digamos, va a tomar los datos directos de las personas, que cuántas personas hay en la casa, que es que hay niños, que si hay ancianos, que cuándo empezaron los síntomas, qué medidas ha tomado, etcétera. Desde esos momentos hasta la logística de llevar medicamentos a los centros de salud, hasta los protocolos que se van a utilizar en los hospitales o en las clínicas para atender a los enfermos de ese evento, cómo hacer divulgación, por ejemplo, de prevención en la población a través de medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, etcétera. O sea, todo eso, ¿no? Ese es definir recursos y responsables, realizar, o sea, aplicar los planes que se hacen para como les digo, mejorar, tratar de prevenir, porque al final lo que trata de hacer un sistema de vigilancia es prevenir, eso es lo más importante, es prevenir que haya problemas de salud en la población, o que cuando se presenten esos problemas de salud, los efectos negativos sean mínimos. La verificación, evaluación y los ajustes que se tienen que hacer de los programas, porque los programas o planes de salud se aplican, pero siempre tienen que haber correctivos. Les voy a poner un ejemplo muy claro de todo esto que les estoy resumiendo en estos pasos. Les voy a poner así un ejemplo muy claro sobre el dengue, por ejemplo. El dengue siempre va a ser una de las enfermedades que la vamos a tener siempre aquí. De hecho, es una enfermedad endémica, ¿no? Dengue, usted lo sabe, es producida por un virus que se propaga o se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado con el virus. Recuerde que el mosquito es un reservorio natural, en realidad no es un reservorio natural, es un vector, perdón. Pero el mosquito no está enfermo, porque el mosquito solo es un vector, solo es un vehículo que transmite al agente infeccioso de un huésped a otro. Entonces, en el caso del dengue, por ejemplo, cuando se define un programa de control de dengue, que viene desde mucho tiempo atrás, porque el dengue comienza a provocar problemas en América
después del 50, después de 1950. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaban algunos químicos como agentes de guerra, como armas químicas, entre ellos el DDT. El DDT es un insecticida que se usaba como arma química en la guerra. Luego, en los 60, 1960, cuando comienza una epidemia en toda América de dengue, entonces se decide, el sistema de salud de los Estados Unidos fue el que comenzó a utilizar DDT como un insecticida para matar al vector, porque ya en Cuba se había descubierto que el mosquito Aedes aegypti era el vector de esta enfermedad y de la fiebre amarilla. Entonces fueron los cubanos los que realmente descubrieron que el mosquito era el vector. Por eso yo siempre defiendo mucho a Cuba en el aspecto sanitario, en el aspecto de salud, porque son pioneros en la vigilancia efectiva de las enfermedades y son también pioneros en la prevención de enfermedades, porque ellos no se pueden dar el lujo de que haya epidemias en su isla, porque eso mermaría la población, haría que la población muriera, y eso causaría problemas, grandes problemas económicos, más de los que ya tiene Cuba. Entonces, hubo una campaña panamericana en donde se buscaba eliminar, en realidad, se buscaba eliminar al mosquito transmisor del dengue en toda América, utilizando químicos, DDT. Pues todos los programas de salud contra el dengue en América en esos años, en los 60s, en los 70s, estaban orientados hacia el uso de químicos y atacar fuertemente, fumigar fuertemente a todas partes para matar al mosquito. Se logró erradicar en los el dengue y desaparece, digamos, como epidemia en toda América, pero luego resurge otra vez en los 70s, 80s, y desde esos años hasta el día de hoy no se han detenido las epidemias por dengue en América. De hecho, nosotros en Honduras padecemos todavía la epidemia que comenzó en 2019, no se ha detenido. O sea, más bien los casos han ido aumentando, el dengue ha ido aumentando, se ha descuidado el dengue. Entonces vean ustedes cómo esa es una debilidad del sistema de salud en Honduras, debido al coronavirus, que definitivamente es una pandemia importante a la que hay que ponerle cuidado, por supuesto, pero fíjense cómo se descuidan otros programas, otros planes de control de otras enfermedades, en este caso dengue. El dengue lo tienen descuidado actualmente, todo es coronavirus, dengue nada. Y por eso es que el dengue ha ido incrementando números y seguirá incrementando números, porque en la medida en que haya más mosquitos que transmitan la enfermedad y que sean resistentes a los químicos, porque lo que pasó, y es lo que les digo de la retroalimentación de los programas, es que de los 80 para acá se descubre que los mosquitos son resistentes al químico que se usa para matarlos. O sea, que se les aplica el químico, pero de 100 se morirán tal vez unos, póngale 40, 50, pero los otros 50 sobreviven. Y heredan a sus huevos unos genes de resistencia para que cuando estos nazcan ya sean resistentes también a los insecticidas. Entonces, en ese momento, este paso que dice verificar, evaluar y ajustar no se da en América, en toda América, no solamente en Honduras, no se da ese ajuste en el que ya no estaba siendo efectivo el químico. Entonces tenía que cambiarse, tenía que utilizarse otro control, ya no el control químico, o cambiar el insecticida, buscar otros insecticidas, otras fórmulas para poder detener el avance de la epidemia. No se hizo ese ajuste y los programas de salud siguen en nuestro país utilizando una parte de los mismos químicos. Hasta ahora es que se está utilizando BTI, que es una toxina producida por una bacteria que lo que hace es que se aplica al agua y cuando la larva de mosquito se come ese granulado de BTI, eso tiene un efecto neurológico en la larva y la paraliza. Entonces el animal no puede comer ni puede nadar y se ahoga. Entonces, hasta ahora se está usando BTI, pero hace años, hace unos 10 años atrás, se venía
se sabía que había resistencia, desde más, de hecho, como 20 años atrás se sabía que había resistencia y no se hizo nada. No se hicieron cambios en el programa de control del dengue, no se hizo. Entonces, esa verificación es necesaria porque a veces los programas pueden funcionar un tiempo, pero después de un tiempo ya no. Ya sea porque hay cambios, pues, en los factores que condicionan esa enfermedad, hay cambios. En este caso, el vector se volvió resistente. Antes no lo era, pero ahora sí lo es. Entonces, ahí hay un cambio. Entonces, tienen que hacer esas evaluaciones y esos ajustes. Luego, revisar el proceso, dice, por quien toma las decisiones para, pues, hacer cualquier cambio o cualquier mejora en el programa. Eso es un sistema de vigilancia. En un sistema de vigilancia, obviamente, están involucradas personas e instituciones, ¿verdad? Y personas, importante esto, personas que toman decisiones a nivel de salud en un país. Recordemos que los mecanismos de transmisión de enfermedades pueden ser directos a través de, indirectos a través de fomites o a través de alimento o a través de agua o de alimento o agua contaminada o fomites, ¿verdad? Como les digo, hasta los humanos. En el caso de agentes infecciosos, la transmisión puede ser directa, contacto directo entre una persona y otra. También puede haber multiplicación de los organismos en vectores o dispersión de los organismos o transmisión de los organismos infecciosos por vectores, que comúnmente son insectos. Y puede ser que incluso el vector sea un reservorio también, que sirva para la multiplicación de ese organismo en el tiempo, cosa que es lo que se trata de detectar en estas enfermedades como el ébola, ¿verdad? Se trata de buscar quién es el huésped entre un brote y otro brote, porque todavía no se conoce. Y podemos ver también que en las enfermedades hay que considerar a otros organismos que sirven como huéspedes también y que pueden ser intermediarios antes de la llegada al hombre. Todo eso se considera en un análisis epidemiológico. Y entonces en epidemiología hay métodos descriptivos, analíticos y de intervención o experimentales. Cuando hablamos de métodos descriptivos, estamos hablando de ir al lugar donde se presenta un evento y empezar a tomar o a hacer una descripción de qué pasa o qué pasó. Una descripción tanto clínica, patológica, o sea, en quién comenzó el evento en salud, quién se infectó primero, quiénes son los afectados, cómo se transmite, dónde, cuándo. Entonces, es descripción de todos los factores que condicionan la enfermedad. Entonces, una vez que se tienen estos datos, esto es recolección de datos, ¿no? Descriptivo es una recolección de datos. Una vez que se recogen los datos, se hace un análisis de esos datos y se formula una hipótesis. Es decir, bueno, en base a esta información, probablemente entonces lo que está ocurriendo es esto, y lo que tengamos que hacer es esto para controlar y prevenir. Pueden ser métodos analíticos, ¿verdad? Estudio de las causalidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando este evento? En donde hay medidas de asociación con significación estadística, medidas de impacto. Es decir, en base a datos, se hace un análisis estadístico para saber, en base a números, por ejemplo, cuáles podrían ser las causas del evento. También aquí se formulan hipótesis de el por qué ocurre el evento y de qué manera se puede controlar o prevenir. Y los métodos de intervención experimentales, dice, evaluación de la eficiencia y eficacia de medidas preventivas, eliminación y erradicación, medidas terapéuticas como el control. Esto, por ejemplo, intervención experimental es como cuando se detecta que hay un brote de leishmaniasis, digamos en el sur del país. Entonces, como ya se tiene cierta información sobre la leishmaniasis y dónde aparece en Honduras, y ya quién es el vector y cuál es el agente infeccioso, entonces resta hacer pruebas de, por ejemplo, qué tratamientos son los más efectivos, qué tratamientos son los que al final tienen mejores resultados en la aplicación del control.
qué medidas de control son más efectivas para que las personas no se contagien o para que las personas no estén en contacto directo con el vector que transmite la leishmaniasis. Entonces se hacen pruebas en el campo para saber qué medidas son más efectivas, qué métodos son más efectivos, más eficientes. Igual se prueban hipótesis para saber si al final lo que se está haciendo ayuda al control, a la prevención, y se hace una retroalimentación para al final pues tener mejores medidas, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo, explica lo que estábamos hablando ahorita, y los usos de la vigilancia epidemiológica pues son obvios, son bastante obvios. En primer lugar, la prevención. En el centro de todo está la prevención. Se vigila dónde aparecen las enfermedades, en qué momento, se vigila qué agentes son los que están provocando las enfermedades, qué medidas se pueden tomar para prevenir. O sea, al final todo cae con la mayor importancia en la prevención, porque nadie quiere que la población se enferme. O sea, el principio de la epidemiología es la prevención de los eventos en las poblaciones, evitar el contagio a los humanos, a las poblaciones humanas. Entonces, el uso de los datos en epidemiología o en el estudio epidemiológico es para prevenir, pero también, claro, para hacer planificación de acciones, para evaluar si esas acciones que se están realizando son efectivas o no, para hacer un control de esos determinantes que condicionan la enfermedad, y obviamente investigación. La que investigación es una manera también de encontrar nuevas respuestas, adentrarse más al por qué ocurre el evento y cómo ocurre el evento. Es lo que estábamos hablando del caso de las enfermedades virales de las que hemos hablado, ¿no? La investigación sigue en pie y cada vez se intensifica más porque el humano necesita saber qué pasa con el ébola entre un brote y otro, dónde está el virus entre un brote y otro. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón de realizar esa investigación? Que cuesta un montón de dinero. La investigación en salud es quizás lo más caro que hay. Después de los gastos militares que hay en los países, que lastimosamente en nuestro país y en nuestros países de Latinoamérica, en la mayoría, los gastos militares son mayores a todo. En milicia se gasta más, en armas se gasta más que en cualquier otra cosa que es una estupidez, una soberana estupidez, pero bueno, muchas veces los gobiernos obedecen a otros gobiernos con otros intereses y no lo que atañe a los intereses de una población en realidad, como la salud y la educación, lastimosamente. Pero entonces la investigación en salud es lo más caro que hay. Por ejemplo, para sacar una vacuna. Ustedes saben la cantidad de dinero que se necesita para investigar la vacuna más efectiva para el coronavirus, por ejemplo. Que ahorita están trabajando en eso en Alemania, están trabajando en Inglaterra, los mismos estadounidenses están trabajando en eso en China, en Rusia. De tal manera que hay países que se supone que ya tienen una vacuna, pero la están probando ahorita. Cuba ya tiene una vacuna. Rusia ya tiene una vacuna. Y los demás países, pues, están en ese proceso de investigación. Entonces, se gasta muchísimo dinero, muchísima plata para investigar, por ejemplo, vacunas o para investigar el origen de una enfermedad. ¿Dónde está? ¿Dónde se oculta esa enfermedad? ¿Cómo prevenirla? Al final, todo esto todo va a caer otra vez a la prevención. Se investiga para prevenir, para evitar que el evento se repita en las poblaciones, que se disemine, que se disperse. Entonces, como les decía antes, por ejemplo, en el boletín epidemiológico que se publicaba semana a semana en Honduras, que ahora ya no se hace, se hacía una vigilancia activa de enfermedades, por ejemplo, como dengue. Bueno, Zika es más actual porque empezamos a tener problemas con Zika en Honduras en 2017. Sí, igual con chikungunya como el año anterior. Y en estos años actuales hay casos de Zika. Malaria, tuberculosis, por ejemplo, influenza, los cóleras, hepatitis, enfermedades con agentes infecciosos que causan gastroenteritis, por ejemplo,
como la salmonela, en el caso de la salmonelosis, la leptospira para la leptospirosis, que es más respiratorio, y otros problemas más, tétanos, problemas incluso no infecciosos como los cáncer, que lamentablemente el cáncer es una enfermedad que actualmente hay más casos de todo tipo de cáncer, hay cáncer de todo tipo. Hace poco se estaba celebrando, hace un día, 2 días me parece, se estaba celebrando la lucha contra el cáncer de mama, uno de los cánceres más terribles para las mujeres porque tiene un porcentaje bastante alto en las poblaciones. Vean que también enfermedades o eventos de salud que aumentan el número, y por eso se vigilan, porque aumentan los números, y como aumentan los números, hay que saber entonces, hay que buscar el origen, por qué está ocurriendo eso. En Honduras no hacemos esos estudios, lastimosamente, no se hacen. Los médicos deberían de liderar esas investigaciones en cáncer en Honduras. O por qué, por ejemplo, hay mayores casos de epilepsia el día de hoy. O sea, ¿por qué tanto niño ahora tiene problemas de epilepsia? O sea, ¿a qué se está debiendo eso? ¿Por qué hay tanto cáncer de riñón ahora? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Entonces, los números, cuando se hace vigilancia, se habla mucho de estadística, de números. O sea, ¿cuántos? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Esos números sirven para tomar decisiones. Los números sirven para saber fríamente qué está ocurriendo en un lugar. Y si es necesario tomar unas u otras medidas, ¿verdad? Y así otras cosas, ¿verdad? Y también en esa vigilancia se hace énfasis en, bueno, tratar de determinar cuál es la fuente, ¿verdad? Si la fuente de infección es un agente infeccioso, o sea, si es biológica, si es química, si el problema es químico, si el problema es por exposición física, por ejemplo, a radiaciones, o si es mixta. También en la vigilancia se hace hincapié o se busca saber cuál es la vía de transmisión o la vía de contagio, si es directa, si es indirecta, si es por un vector, etc. Los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo condicionan que una persona, por ejemplo, padezca de cáncer de pulmón? El fumar por mucho tiempo o el realizar actividades como, por ejemplo, la minería a cielo abierto o la minería o el trabajo en fábricas donde se trabaja con químicos, etcétera. Y obviamente medidas de prevención, ¿verdad? Recuerden que siempre la prevención es lo más importante. Esta frase es cierta, dicha por un médico, epidemiólogo, y es una frase real. La epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas. Terapéuticas puede ser medicamentos o puede ser una terapia médica que se utilice para una enfermedad. Entonces, el estudio epidemiológico realmente es quien da las respuestas, es quien dice, bueno, este evento pasa por esto, o tenemos la hipótesis de que ocurre por esto y tenemos que tomar esta medida. Y prevenir, por supuesto, prevenir es lo más importante. Esto es bien interesante, vamos a terminar. Esto de qué es la vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Ya vea lo que dice aquí, en salud ambiental. Recuerde que el ambiente es todo lo que nos rodea, pero también en este seminario hacemos énfasis en el ambiente natural. Entonces, ¿qué es vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Se define, dice, como el conjunto de acciones que nos proporcionan el conocimiento para detectar cualquier cambio en los componentes ambientales, ya sea el aire, el suelo, el agua, y que de alguna manera afectan la salud del ser humano. Se realiza vigilancia con el fin de identificar las medidas de prevención y control de los factores de riesgo ambiental relacionados con las enfermedades y otros daños que se identifiquen para la salud de los seres humanos. Estamos hablando de poblaciones humanas. Y esto de la cadena ambiente-salud es que, fíjense ustedes que al final las actividades humanas están enmarcadas en el crecimiento poblacional. En realidad, gran parte de los problemas ambientales que tenemos en el mundo es porque el hombre aumenta en población, o sea, el crecimiento demográfico de la población humana es altísimo, y también el crecimiento económico, debido a que hay más gente, pues la economía debe de aumentar, y cuando aumenta la economía, aumentan las demandas, el consumo de bienes y de servicios de la naturaleza, del ambiente. Entonces eso, por ejemplo, el desarrollo de la industria, el desarrollo del transporte, la agricultura, el campo de la energía,
la producción y el destino inadecuado de residuos. Todo esto al final, todas estas actividades que son el producto de dos cosas: incremento de la población humana, incremento demográfico, y dos, el aumento en las demandas económicas o el crecimiento de la economía global. Todo eso al final hace presión sobre el ambiente y contamina el aire, el suelo, el agua, los alimentos. Y nosotros pues estamos expuestos. En este caso, si hablamos de contaminación, estamos expuestos a contaminantes, estamos expuestos a agentes infecciosos, a virus, a bacterias, estamos expuestos por todas las actividades que realizamos los seres humanos, estamos expuestos. Y al estar expuestos y al estar en contacto con contaminantes, con agentes infecciosos, el efecto en la salud es evidente. Puede ser un efecto temprano, subclínico, que no se detecte inmediatamente porque de repente no haya síntomas evidentes. Puede ser, bueno, como por ejemplo, en el caso de los cánceres, muchos cánceres empiezan así, empiezan en forma subclínica, no se detecta que usted tiene cáncer. Y con el tiempo los síntomas empiezan a aparecer y el problema se incrementa y se convierte en un problema de salud pública. El cáncer es un problema de salud pública, muy, muy grave. Puede ser un efecto moderado en la salud, en donde ya hay síntomas evidentes, claros, que identifican la afección en las personas. Puede ser avanzado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los problemas crónicos que padecemos en las poblaciones humanas. Todo esto tiene que ver con cambios en el ambiente. O sea, todas las enfermedades, al final, esto analícelo usted con un poco más de tiempo, pero en realidad todas las enfermedades que existen tienen que ver con un cambio en el ambiente. Y dentro de los elementos incluidos en la vigilancia epidemiológica en salud ambiental, pues está todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en realidad. La contaminación del aire, del agua, de los alimentos, del suelo, la erosión, los desastres naturales, o sea, todo lo que puede ser, todo factor que puede ser un condicionante para una enfermedad o un condicionante para un problema de salud pública. O sea, cualquier cosa que ocurra, que tenga que ver con nuestras actividades. O sea, aquí esta lista es una lista, pero en realidad no es que esto son todos los factores, ¿verdad? Sustancias químicas, accidentes con mercancías peligrosas, efectos de los factores físicos de la salud, por ejemplo, el efecto físico de las radiaciones. Estamos más expuestos el día de hoy a la radiación solar porque la capa de ozono se ha debilitado, entonces hay más cáncer de piel, hay más melanomas, etcétera. Factores de riesgo biológico, o sea, tantas cosas. Y esto al final, véalo ahí con más tiempo, pero tiene que ver con lo que estábamos mencionando ahorita, que todas estas actividades nuestras, de una u otra manera, condicionan determinantes que afectan la salud de las poblaciones, y todo esto es susceptible de ser medido por la epidemiología ambiental. Entonces, todo es susceptible de ser mapeado también. Esto es bien importante. O sea, con esto terminamos ahorita. La presentación ya se la subo hoy en la tarde. Esto es importante porque cualquier evento en salud se puede mapear. El mapeo, como dice aquí, los mapas son representaciones gráficas del área o espacio físico de una localidad, puede ser una colonia, un barrio, puede ser un municipio, un departamento, etcétera, un país completo, una región, que nos sirven para representar a escala eventos o características de la geografía. Los mapas pueden ser muy generales o muy específicos, ¿verdad? Pueden ser mapas temáticos. Y en epidemiología los mapas pueden ser para representar o pueden utilizarse para representar el número de casos de una enfermedad, su avance, o pueden ser usados para representar características de los recursos presentes en una región, red de hospitales, clínicas, carreteras, vías de comunicación, etcétera, que ayuden a ubicar dichos recursos en casos de emergencia, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de un mapa, esto es un ejemplo de un mapa en todo el mundo, de eventos relacionados a infecciones por Zika, a infecciones por filariasis, por encefalitis, etc. O sea, aquí hay un mapeo de muchas cosas. Los círculos simbolizan en color diferentes problemas de salud, y en tamaño de los círculos es el número de casos o el número de
de muertos. Comúnmente es número de casos lo que se representa aquí. Esto a nivel global, ¿verdad? Este es un mapa que muestra epidemiológicamente cómo avanzan ciertas enfermedades en diferentes partes del mundo, en número de casos, ¿verdad? Esto es a nivel global. Puede ser a nivel de un país o de una provincia en un país o de un departamento en un país. Esto es un ejemplo de Argentina y cómo se mide los casos, por ejemplo, cómo se han mapeado los casos de dengue. Esto fue en 2016, este es un mapa de 2016 de contagio por dengue en las provincias de Argentina, en unas provincias de Argentina, Paraguay también. Entonces, aparte de esto, también está el tema de los mapas comunitarios de riesgo, que es un tema que ustedes tienen por ahí. Mapas comunitarios de riesgo. Es un mapa comunitario, es un mapa, una representación de una localidad y de los problemas asociados con la salud o con la infraestructura que hay en relación a un programa de salud, puede ser. Se pueden mapear otras cosas. Este es un documento muy interesante y muy claro, muy sencillo. Se los voy a dejar ahí en el campus también para que lo revisen, porque en realidad deja muy claro cómo es que se mapean los recursos por localidades y cómo se hacen mapas de riesgo, por ejemplo, por localidades. Puede ser por departamentos, puede ser por aldeas, por caseríos, etc. Esto es un documento elaborado en México, pero que tiene unas aplicaciones en todo el mundo. Así es como se hacen los mapas comunitarios. Aquí le dice el documento qué es un mapa comunitario de riesgo, qué es un mapa comunitario de riesgo, para qué sirve, y los pasos de cómo se hace, cómo se elabora, en base a qué criterios se elabora. Entonces aquí está más explicado lo que aparece en el documento que ustedes ya tienen, que en realidad solamente se les da como conceptualmente lo que es, pero aquí sí está muy, muy claro lo que es un mapa de riesgo. Entonces aquí véanlo porque ya no tenemos más tiempo, revísenlo, vamos a tocar este tema la próxima vez, porque sí es importante para hacer el resumen y entenderlo mejor, pero ustedes lo tienen que ver desde antes para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene, que no es cualquier cosa, es importante desde el punto de vista de la salud pública que en los sistemas de vigilancia epidemiológica en un país se hagan mapas comunitarios de riesgo. Es sumamente importante. Hace que se gasten menos recursos económicos, que se ahorre tiempo y se salven vidas. Bien, entonces por hoy terminamos ahí. Los que tengan que irse a su otra clase, pues se pueden desconectar, no hay ningún problema. Entonces yo la videoconferencia se la subo en la tarde, más tarde también en la noche va a estar disponible ahí el cuestionario y este documento que les acabo de mencionar y las diapositivas también. Entonces se la subo por la tarde-noche. Bueno, entonces si no hay nada más, terminamos hoy. Que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. De nada, gracias a ustedes. Feliz tarde igual. Gracias, licenciado.